Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos escuchado hablar sobre César Vallejo, considerado uno de los más grandes poetas del siglo XX y una de las personas más influyentes de la literatura universal. Escritor de libros y poemas en donde se ven reflejados sus sentimientos y puntos de vista de una sociedad bastante controversial en ese tiempo. Estamos aquí para conocer más acerca de su famosa sátira teatral Colacho Hermanos o Presidentes de América, que refleja una falsa democracia y consecuente lucha de poderes. Sin embargo, ¿te has preguntado qué incentivó a Vallejo a escribirla? Hoy resolveremos esa y otras interrogantes. Sin más que decir, veamos. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Trujillo, en un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, específicamente en Santiago de Chuco. Es el último de dos hermanos y sus padres eran Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, ambos hijos de curas españoles. Vallejo inició su formación educacional en el centro escolar número 271, ubicado en el mismo Santiago de Chuco. Luego de ello, se trasladó a Huamachuco en el año de 1905 para continuar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás, donde culminó su secundaria en el año de 1909. Se trasladó a Trujillo y para el año de 1915 se graduó como bachiller de letras en la Universidad Nacional de Trujillo por su tesis El romanticismo en la literatura castellana. Vallejo vivió una etapa desgarradora con la muerte de su madre. Sumado a eso, fue culpado injustamente en un incidente ocurrido, lo que le llevó a estar 120 días encarcelado. Tras pasar malos momentos y acontecimientos en el Perú, Vallejo decide en 1923 viajar a Europa, radicando en París en busca de nuevas experiencias. También conoció a su compañera de vida, Georgette Philippard. Falleció el 15 de abril de 1938, a los 46 años de edad, a causa del paludismo. Su cuerpo permanece en el cementerio de Montparnasse, en la capital francesa. Colacho Hermanos o Presidentes de América es una obra satírica teatral escrita por César Vallejo en el año 1934, la cual no va a poder ser publicada ya que los editores en ese tiempo la rechazaron. Entonces, en el año 1969 se realiza una pequeña publicación de una parte de la obra. Esto se va a dar en un homenaje que se realizó a Vallejo. Pero en el año 1979 tuvieron que pasar 10 años para que pueda ser publicada la obra completa. Esta va a ser revisada por la esposa de César Vallejo, que es Georgette Philippard, y editada por Enrique Bayón Aguirre. Vallejo quiso representar la obra haciendo uso de la mofa y la sátira de cómo las autoridades en ese entonces manejaban la situación. Cabe recalcar que existen 3 versiones de esta obra. La primera versión está escrita en castellano y es conservada por Georgette Vallejo. Ella lo va a compartir con la Universidad Católica del Perú para que pueda ser publicada. La segunda es la versión francesa, cuyos originales están conservados en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú. Finalmente, una versión en castellano editada por Ricardo González Vigil en la ciudad de Lima en el año 1992. Esta va a ser conservada en la Biblioteca Nacional del Perú. Esta obra teatral está dividida en 6 cuadros. Los hermanos Cordel y Acidal Colacho son dueños de una tienda en la provincia de Taque, aldea de los Andes. En una mañana radiante, Acidal, un hombre descuidado de su persona y de un lenguaje poco culto, hace atractiva su tienda para los vecinos que están ebrios, ya que ha habido una elección de diputado. De pronto llega Cordel y se da cuenta que no hay nadie comprando en la tienda. Ellos están preocupados ya que tienen una cuenta al tuco. De pronto llega el rapazuelo y le entrega una carta de invitación del alcalde para un almuerzo. Ellos aprovechan esta oportunidad para relacionarse con personas de alta sociedad. En una tarde, ahora ya en el gran bazar de los hermanos Colacho, se encuentra Cordel vestido contra el frío en una pequeña oficina y elegante. Además, revisando un libro de contabilidad. Su traje demuestra que ya no es un obrero, pasando a convertirse en un patrón. Cordel cuenta con 2 ayudantes, su sobrino Novo y su dependiente Orocio. Pero Cordel tiene un trato muy violento contra su sobrino. En una oportunidad, Horacio tuvo que intervenir para defenderlo. Al cabo de unos minutos, entra Mr. Kennedy para poder solicitar la ayuda de Cordel y conseguir 50 peones por la falta de personal. Posteriormente, Mr. Kennedy lo propone un puesto presidencial para beneficio de la Quivilca Corporation. Tiene lugar en un comedor de una espléndida casa,
con los pobretones ya convertidos en patrones. En un primer momento se encuentra Zavala con Acidal teniendo una conversación de buenas costumbres y el comportamiento que debía tomar en la sesión de la Junta Conscriptora Militar a la que iba a asistir. Talla es una empleada que tienen los Colacho y de quien su padre es un lector de hojas de coca, por lo que Acidal le llama para conocer sobre su futuro. En plena lectura, don Rupe se da cuenta que Talla está embarazada, ante lo cual se crea una discusión por las dudas de quién será el padre del bebé. Llega don Cordell a la casa para darle una noticia de impacto a Acidal. Mr. Kennedy le había dicho que los intereses de Wall Street y de la Quivilca Corporation exigían que se convirtiera en presidente de la República Peruana lo antes posible. Pero se presenta a las 10 de la noche en el bazar. Se encuentran Mr. Kennedy y Cordell Colacho platicando de manera confidencial. Enseguida llegan algunos empleados de la Quivilca Corporation para una despedida a Cordell antes de partir de viaje. En dicha reunión mantienen una conversación de negocios y halagan a Estados Unidos y a su pueblo. Igualmente tienen alcohol, música y realizan un juego, donde el premio era acostarse con la Rosada, y del cual resultó ganador Mr. Kennedy. Finalmente, en un último intento fallido de Cordell por convencer a Mr. Kennedy para que Acidal le reemplace en el cargo de presidente de la República, Cordell termina por partir a su viaje. Ya en la capital, en la casa política de Cordell, este dialoga con Acidal, a la par que recibe instrucciones de Zavala hasta el ingreso de Trozo y de Pachacá, a quien convence de eliminar al coronel Tequilla, para luego ser cuestionado por Trozo, quien se muestra en desacuerdo con la poca información que le dan, razón por la que es encerrado en el sótano. Luego de esto, hacen su ingreso el coronel Toroto y el capitán Collazos, quien informa su deseo de unirse a la revolución. A su retiro, aparece disfrazado el coronel Tequilla, acompañado de un batallón. Se muestra con anhelo de estar al servicio de la causa revolucionaria. Luego de esto, hace ingresar a una pareja de sirvientes del presidente Palurdo, para que confiesen el paradero de este. Se presenta a un Cordell ya presidente, con la presencia de un secretario, Roque, y de un edecán. La primera visita que recibe es la del doctor Soy Sadón, por un encargo de cigarros importados, la del presidente del Congreso por la traición de 2 parlamentarios, el ministro de Justicia por una guerra de obreros a mando del agente Alberto Azuela. Al recibir la visita de su hermano, ministro de Fomento, decide Cordell hacerle sentar en la presidencia y cederle al general Chotango el cargo que deja a su hermano sin autorización ni evaluación de alguien. Encontramos que un elemento importante fue el mandato de Augusto Leguía, el que inició en 1919 y terminó en 1930. Este fue un gobierno populista que se enfocó en la modernización del país con el fin de atraer inversiones extranjeras. Todo esto en elevado costo, el endeudamiento del Perú con los Estados Unidos. Durante dicho gobierno se decretaron leyes que pisoteaban los derechos del campesino y beneficiaban a las altas clases sociales. La deuda externa fue tal que Estados Unidos tenía prácticamente el control de la economía del país. Fue tanto el apoyo inconsciente que se le brindó a Estados Unidos que estos no pagaban ningún tipo de impuestos por la exportación de recursos minerales como era el petróleo que se extraía de la ciudad de Piura, incrementando de esta manera las ganancias de dicho país. Finalmente, las protestas del pueblo y la quiebra de la economía trajeron como consecuencia una inestabilidad económica debido a la dependencia que el Perú tenía con dicho país. Esto fue el inicio del fin del gobierno de Augusto Leguía. Si hablamos de esta obra, digamos, nos estamos refiriendo también a este gran personaje, poeta, César Vallejo, nuestro compatriota, que aparte de esta obra escribió muchas, donde expresó, pues, digamos, su sentir, su malestar, su indignación por la injusticia, por las injusticias de esa época. Entonces, y si vemos algunas obras, están relacionadas a la revolución, al levantamiento de los pueblos o a la explotación de los indígenas
Esta obra representa, pues, ¿no?, el reclamo de las injusticias que en ese entonces se cometía. El gobierno de ese entonces, la gente adinerada, se aprovecha de los campesinos y empieza a explotar a estos campesinos. Y César Vallejo, no solo en esta obra, sino también en otras obras como El Tusteno, representa ese reclamo, ¿no?, ese malestar por sus paisanos campesinos, porque Vallejo también es de Huamachuco, ¿no?, y vivió también esas injusticias. Entonces, el contenido o el argumento o el mensaje de la obra está ahí detallado, donde la realidad, pues, la realidad de la explotación de estas empresas que hacían hasta lo imposible por pagar o apoderarse de estas tierras y que dejaban de lado al campesinado. En la actualidad no hay gente que se deja engañar, por ejemplo, en esta región de la sierra, o salen publicados que los campesinos, la gente que ya no se queda con los brazos cruzados como lo hacían antes, ¿no? Ahora no, y ahora salen a reclamar. O sea, se da la explotación, pero que la gente ya no se queda callada, ya empieza a levantar su voz. Hay gente que se da cuenta, campesinos se dan cuenta, tienen estudios, conocen, pero que su realidad, pues, no lo permite, o su situación no lo permite llegar a autoridades más altas, ¿no? Como que llegan, pero no les hacen caso. Realidades que se relacionan en cuanto a que todavía se da esa explotación, todavía hay personas que quieren todavía el poder o si quieren tener más, pues, ¿no? Finalmente, la pieza vallejiana presenta argumentos imperialistas de explotación, discriminación social. Muestra la manipulación y el desorden que se daba en lo político y social en el Perú. En diferentes obras de Vallejo está presente el intento de criticar un conflicto de tipo social, pero solo en Colacho Hermanos es donde se logra lo que no se pudo lograr con otras obras con el mismo propósito, como Lockout y Entre las dos orillas corre el río. Actualmente, la política peruana ha tenido una tendencia a convertirse en un espacio de lucha de poderes, en la cual participan las fuerzas políticas con la intención de hacer prevalecer sus intereses particulares. Hechos que, si bien sabemos, se vienen presentando desde épocas anteriores, lo que constata un tema que ha sido desde siempre de gran importancia, y Vallejo lo refleja en esta obra. Quizás sin saberlo, seguimos esas mismas huellas que nos ofrecen la oportunidad de protagonizar una nueva realidad. Como aquellos hombres, se avanza buscando las mismas sensaciones, seguridad, progreso, estabilidad, bienestar. Un equilibrio complejo que conlleva vivir a muchos sobre el filo del bien y del mal.